Punto de Partida, un espacio de conversación entre estudiantes y profesionales. Nos acompaña el director en comunicación y secretario general de la Escuela Internacional de Comunicación, Adrián Cordero, además Felipe San Pedro Colino. Bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a abordar el tema de comunicación en tiempos de crisis. Puedes empezar con tus preguntas. Buenos días, Adrián. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, para comenzar, muchas veces es muy difícil para nosotros los periodistas mantener la imparcialidad y más que todo en tiempos de crisis, la gente te obliga a mantener una posición con respecto a un problema, puede ser político o económico. ¿Cómo podemos lidiar esa situación para salir de la parcialidad y hacer nuestro trabajo de la mejor manera? Has planteado la pregunta del millón, ¿no? Es decir, cómo los periodistas podemos o debemos tender hacia la imparcialidad y cómo podemos o debemos no entrar a someternos a determinado tipo de intervenciones o de presiones que puedan ser de todo tipo, ¿no? Y eso es un poco la esencia de la profesión periodística, ¿no? Evidentemente, cuando estamos trabajando en un medio de comunicación, sea privado o público, hay unos intereses políticos o empresariales que evidentemente marcan la línea editorial. Ahí lo que creo que es importante, lo que es el código deontológico y una cosa que no se habla mucho, que es la flexibilidad moral, ¿no? Todos tenemos una flexibilidad moral, todas las profesiones tienen una flexibilidad moral. Tú, Débora, yo, seamos periodistas, seamos médicos, seamos abogados, ¿no? Es decir, yo como abogado defiendo a un asesino o no, hay una cosa es que le ampare el derecho a la ley y otra cosa es lo que yo pueda decidir, o yo como médico estoy a favor o en contra del aborto, se plantea un debate de carácter moral, y en el caso de los periodistas, pues evidentemente también se plantea un debate moral a nivel particular, ¿no? Y luego esto, evidentemente, no es lo mismo hacerlo en un contexto donde las leyes favorecen o son más benevolentes con la libertad de expresión que en otros entornos donde puede haber a lo mejor algún tipo de presión un poquito más fuerte, ¿no? Evidentemente vemos que en el mundo hay diferentes regímenes con diferentes tipos de políticas a la hora de marcar los límites de lo que debe ser la libertad de expresión y lo que es el papel de los medios de comunicación. Y hablo en general, no hablo en particular sobre ningún país, porque todos podemos en un momento dado saber dónde puede haber más o menos libertad de expresión. Por lo tanto, yo creo que ahí la cuestión es, como decía, cuál es mi posicionamiento como profesional, en qué medida el medio para el que trabajo me apoya o me censura, y cómo en el contexto en el que yo estoy operando pues puedo tener un incentivo a una mayor libertad o tengo que intentar a lo mejor reservarme o ser un poquito más conservador a la hora de plantear determinado tipo de cuestiones. Muchas veces es mejor quedarnos callados sobre nuestro posicionamiento político para evitar ciertos problemas. Yo creo que esto también tiene que ver con la cultura de cada uno de los países, ¿no? Hay países donde los periodistas definen claramente su posición política, pues en Estados Unidos lo acabamos de ver ahora mismo con las últimas elecciones que ha habido al presidente del país, y en Estados Unidos hay una cierta libertad o una cierta relajación en que un periodista se pueda definir como un periodista republicano o demócrata y tenga una cierta afiliación, y todo el mundo lo sabe y por lo tanto pues a partir de aquí toma sus consideraciones, ¿no? En otros países probablemente hay un mayor reparo a la hora de definir tu posición política porque entiendes que a lo mejor puede afectar a esa imparcialidad de la que estábamos hablando, y todo el mundo puede saber o intuir de qué manera implícita hay un periodista que puede tener una determinada afiliación o orientación política, pero a lo mejor no tiene una declaración tan pública, ¿no? Por tanto, yo creo que al final todas las personas tenemos una ideología, seamos periodistas, médicos o abogados, como estaba utilizando el símil, pero probablemente nosotros nos debemos a esa imparcialidad o a intentar resaltar una serie de aspectos y por tanto ser cautos a la hora de que determinado tipo de posiciones personales, individuales,
puedan poner en peligro la interpretación de que lo que yo estoy planteando a nivel profesional está sesgado por una posición ideológica, ¿no? Exactamente como lo mencionó, hay muchos medios de comunicación que son explícitamente a favor o en contra de algún posicionamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos medios son explícitamente a favor de Donald Trump o Hillary Clinton y viceversa. En un tiempo de crisis, donde los medios de comunicación quieren permanecer en el mercado y tener ventas constantes, es posible que la opinión de la masa, la opinión de la mayoría de las personas, cambie la opinión institucional de un medio de comunicación para tratar de seguir en el mercado y satisfacer a la mayoría. Bueno, me planteas una hipótesis muy teórica, ¿no? A ver, yo creo que las personas no somos asexuadas. Tú eres un varón, igual que yo, Débora es una mujer, ¿no? Y los medios de comunicación, evidentemente, en función de su naturaleza, de dónde vienen y cuáles son sus accionistas, tienen una orientación de carácter político. Otra cosa es que los medios de comunicación lo que tienen que hacer es informar. No tienen que hacer política, porque para eso ya hay una separación de poderes. Pero ahora bien, en una sociedad democrática, donde hay una separación de poderes, ¿no? Donde está el legislativo, el ejecutivo, el poder judicial y los medios de comunicación, que por eso se denominan cuarto poder, pues al final cada uno tiene que estar en su papel, ¿no? Los medios de comunicación tienen un componente de fiscalización, ¿no? Para que la opinión pública en un momento dado entienda y sepa lo que se está haciendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que reivindicar ese papel de fiscalización de los medios de comunicación para que haya un contrapeso respecto a los diferentes poderes, ¿no? Eso me parece que funciona en muchos países y en las principales democracias y me parece que es sano para que se plantee de esta manera. Otra cosa es que un determinado medio de comunicación tenga una orientación de centro-derecha o de izquierdas o de extrema derecha. Bueno, pues a partir de aquí todo el mundo sabrá que la línea editorial de un determinado medio responde a unos determinados intereses y será la opinión pública la que en un momento dado decida si ese medio de comunicación es veraz o no es veraz, o responde a intereses que no son legítimamente los que tiene que tener como un medio de comunicación. Pero yo creo que esto está bastante inventado ya, ¿no? El Ecuador y el mundo está sufriendo con un constante aumento de la tasa de desempleo. Principalmente para nosotros los comunicadores es un poco más difícil mantenerse en el mercado laboral y conseguir un trabajo con un buen salario que podamos sobrevivir y tener una buena calidad de vida. ¿Cuál es su consejo o usted qué cree que deberían hacer nosotros los comunicadores para innovar, sobresalir y mantenernos en el mercado laboral? La crisis económica, porque estamos hablando de ese concepto permanentemente, es algo que lleva ya mucho tiempo y lo que estamos viendo es que hay diferentes aspectos de inestabilidad a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel medioambiental y nos ha tocado vivir unos tiempos bastante inestables, ¿no? Yo hablaría de inestabilidad y más que de crisis. La inestabilidad puede provocar situaciones de crisis, que yo creo que, pero hay que analizar la base sobre la que yo me desarrollo, ¿no? Y lo que es evidente es que los medios de comunicación en los últimos 25 años se han enfrentado a un cambio de modelo provocado por la tecnología, por las redes sociales, por Internet, ¿no? Hay medios de comunicación que han salido beneficiados de esta situación, la radio, por ejemplo. La radio está viviendo una reinvención y, sin embargo, la prensa escrita pues está sobreviviendo a duras penas porque el modelo tradicional es un modelo que se ha ido a pique, ¿no? Es decir, yo tengo anunciantes, esos anunciantes me permiten financiar determinado tipo de actividades y doy información, ¿no? Pero también es verdad que un problema se puede convertir en una oportunidad y por tanto han aparecido nuevos modelos de comunicación, nuevos medios de comunicación. En España, por ejemplo, yo tengo en Internet de cabecera a un medio que se llama El Confidencial, que es un medio que ha nacido ya con Internet. Nunca fue de papel, nunca tuvo esa inercia. Ni televisión, es un medio que ha nacido de Internet y por tanto ya su idiosincrasia, su filosofía, su estructura de costes ya viene a partir de esa situación, ¿no?
Por lo tanto, lo que se está produciendo es una adaptación del modelo tradicional, ¿no? Y ahí yo creo que eso va a continuar, porque evidentemente cuando hablamos de medios de comunicación estamos hablando de medios de comunicación de carácter tradicional, pero nos estamos dando cuenta que hay otro tipo de empresas que están ejerciendo como medios de comunicación que no nacieron como tales, me da igual que sea Facebook o otras alternativas, ¿no? Evidentemente. Entonces, estamos en ese momento de transición. ¿Qué deben hacer los profesionales? Pues los profesionales, yo creo que hay que ver si tengo una vocación por el periodismo y por tanto sigo en esa línea, o hay otras posibilidades en la comunicación corporativa, en la comunicación empresarial, en la comunicación política, porque lo que sí está claro es que vivimos en el siglo de la comunicación. O sea, esto es evidente. Quiero retomar un poco el tema de ideologías. ¿Se considera un medio de comunicación en crisis cuando hay notablemente la falta de libertad de expresión? ¿Ya se lo puede considerar en crisis? ¿Respecto al medio? Respecto al medio. Bueno, puede ser uno de los motivos en los que un medio de comunicación esté en una situación de crisis, pero no el único, ¿no? Evidentemente puede estar en una situación delicada o crítica por una cuestión de solvencia económica. La falta de solvencia económica te hace tomar decisiones que a lo mejor ponen en riesgo determinado tipo de independencia. Entonces no sabría yo, ahora de manera un poco general, entender que un medio de comunicación entra en crisis precisamente solo por el tema de la independencia, pero evidentemente sí es un factor importante el que no puedas desarrollar la actividad para la que evidentemente te habías creado. Okay. Bien, terminamos este bloque, tocamos el tema de comunicación en tiempos de crisis. Nos acompaña el doctor en comunicación Adrián Cordero y Felipe San Pedro Colino. Ya regresamos. Retomamos este conversatorio y en este bloque me acompaña Bárbara Zúñiga, estudiante de la Facultad de Comunicación de la UES, y seguimos con el doctor en comunicación Adrián Cordero. Vamos a seguir dialogando sobre comunicación en tiempos de crisis, ahora en el ámbito empresarial. Bienvenidos. Gracias. Bueno, doctor Adrián, primero un gusto tenerlo. Igualmente. Hablando un poco, retomando el tema de la crisis en Ecuador, ¿qué cree usted que las empresas deberían hacer y las personas encargadas de las empresas deben hacer para poder llegar a sus clientes cuando su imagen de solvencia está un poco afectada por una crisis, por la crisis que estamos viviendo ahora? Pues evidentemente lo que hay que hacer es ser, desde mi punto de vista, lo más transparente posible, cosa que es fácil de decir y difícil de hacer, se ha dicho de paso, ¿no? Pero evidentemente las crisis tienen un problema de confianza, ¿no? Cuando un cliente, cuando un empleado tiene algún tipo de temor respecto a lo que puede pasar con su puesto de trabajo, con el producto, con la marca, pues plantea incertidumbres, ¿no? Rumores. Pero todos sabemos que los rumores y las incertidumbres se atajan con información, explicando las cosas, ¿no? Entonces yo diría que en situaciones de crisis las empresas, las marcas, lo que tienen que hacer es aumentar su presupuesto de comunicación, no a nivel publicitario, sino intentar hablar con todos y cada uno de los grupos de interés que pueden estar afectados por esa situación y por tanto deben incrementar su proactividad a la hora de ser activos en la comunicación, siendo lo más didácticos posibles e intentando escuchar también, porque no se trata solo de que yo hable, sino de que atienda los temores o las inquietudes de mis diferentes grupos de interés. Por lo tanto, en situaciones de crisis, en lugar de menos comunicación, más comunicación. Lo cual no quiere decir más publicidad. La comunicación no es gastar más, es simplemente tener la vocación de que yo voy a intentar explicar mejor, más y mejor, lo que está pasando. Y bueno, y dentro del ámbito de una empresa, ¿cree usted que es conveniente? Sabemos que en estos tiempos ya no se toma como importante que un edificio sea algo que hace a una empresa, sino ahora es el personal humano el que hace a la empresa. ¿Qué cree usted que debe hacer la empresa para subir el ánimo de los empleados al momento de trabajar en un momento de crisis? Es evidente que los empleados ahora es un activo fundamental.
Hace algún tiempo había todavía empresarios que pedían a sus empleados que se dejaran el cerebro en casa cuando iban a trabajar, ¿no? Pues ahora no, ya no estamos trabajando con operarios, estamos trabajando con seres humanos que además son consumidores, que son padres, que son votantes, que son líderes de opinión, que son influencers, es decir, influye lo que un empleado dice en su entorno. A lo mejor no tiene una cuenta en Twitter o en Facebook o en otras redes sociales, pero lo que dice en su ámbito, en su familia, con sus amigos y con sus colegas, es importante, ¿no? Por tanto, en situaciones críticas hay que darle prioridad a la comunicación interna. Hay que explicar, hay que escuchar, pero no solo desde un punto de vista racional, sino también desde un punto de vista emocional. Somos personas, tenemos emociones, tenemos temores, inquietudes. ¿Voy a poder llevar a mis hijos al colegio o no? ¿Voy a poderme ir de vacaciones dentro de unos meses o no? ¿Peligra mi puesto de trabajo? Entonces, yo creo que es importante que la comunicación interna se ponga en la prioridad en situaciones de crisis por parte de las empresas, pero que no sea una comunicación de arriba abajo solo, sino que también se escuche, se atienda, porque muchas veces las soluciones están dentro de la organización, pero yo tengo que prestar tiempo y atención a las personas para que me puedan dar, a lo mejor ellos mismos, propuestas o soluciones para mejorar las cosas, ¿no? Sí, y bueno, un poco tomando el tema de esto de la estabilidad del trabajo. En este momento, en este terremoto que pasamos, momento de crisis, ¿cómo cree usted que una crisis, como en este caso natural o económica, una inestabilidad financiera, puede afectar a la comunicación? Por ejemplo, yo soy dueña de mi empresa, usted es un socio, ¿cómo puede afectar esa relación entre socios? Sin duda, evidentemente una catástrofe como la que hemos vivido en el Ecuador hace pocos meses, pues trastoca todo lo previsible y cambia claramente todas las prioridades, ¿no? Entonces, a partir de aquí lo que hay que ver es cuál es la situación de la empresa, entender que es una situación crítica y posiblemente haya que tomar medidas importantes para salvar la organización, pero, insisto, hay que intentar hacerlo con la mayor responsabilidad posible, ¿no? Porque ahora mismo las empresas tienen una responsabilidad y esa responsabilidad hay que intentar que la mantengan en las situaciones tan complicadas como puede ser una catástrofe natural, ¿no? Pero a partir de aquí yo creo que hay que plantearse el pedir ayuda, el involucrar a la gente en los procesos y evidentemente en juntos se sale mejor, ¿no? Hay un dicho que suele decir que si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, si las empresas quieren llegar lejos y salir de las situaciones críticas, lo que tienen que hacer es entender que están formadas por personas, por colectivos y que en un momento dado pueden tirar para adelante, ¿no? La postura de la empresa va a ser determinante, ¿no? Hace unos meses en España hubo un incendio de una fábrica de una empresa importante y lo que dijo la empresa es, bueno, saldremos de esta, construiremos una fábrica nueva, mejor, más competitiva, tendremos que hacer sacrificios, el empleado tiene que ver que se le pide sacrificios a él, pero también los puestos directivos, los accionistas hacen sacrificios y si eso se hace y se hace bien, yo creo que la empresa puede salir fortalecida. Y bueno, como dice un refrán, que después de la lluvia viene la calma. ¿Se podría tomar una crisis como una oportunidad para crecimiento personal y empresarial? Todas las crisis evidentemente tienen un factor negativo porque cambia lo que teníamos previsto, sea una crisis medioambiental, una catástrofe natural, una crisis económica o una crisis personal. Ahora bien, depende de la actitud de la persona o de la organización el que yo pueda en un momento dado utilizar la crisis para mejorar, para salir fortalecido de cómo yo respondo ante esa situación crítica, ¿no? El problema no es caerse, el problema es volver a levantarse y en qué condiciones, ¿no? Por tanto, yo no quiero decir que las crisis son buenas, en absoluto, las crisis son malas, porque evidentemente a todos nos gusta que las cosas nos vayan bien, pero es verdad que en una vida de una empresa o de una persona o de un equipo de fútbol o de una nación hay momentos críticos y entonces ante ese tipo de situaciones lo que hay que intentar es ver en qué nos hemos equivocado, cómo podemos ir hacia adelante, cómo podemos quitar aquello que nos ha llevado a lo mejor a esa situación y por eso decimos que las crisis pueden convertirse en algo positivo, pero no porque la crisis en sí mismo sea, sino porque yo puedo aprender y salir fortalecido de esa situación.
Bueno, y la parte que quiero tomar una parte que usted dijo de pedir a los empleados arriesgar un poco para poder crecer en un momento de crisis. ¿Qué tan fuerte puede ser para un empleado arriesgar su tiempo, su capital, sabiendo que no es una empresa propia? ¿Qué tan fuerte es para el empleado o qué tan fuerte es para el empleador pedir esto a un empleado? Ahí yo creo que depende un poco de la actitud del empleador y de los valores de la empresa. Hay empresas muy paternalistas que entienden que el puesto de trabajo es suyo y que tiene a los empleados poco más o menos porque les está haciendo un favor. Yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos años. Y luego tenemos el tipo de empleado que entiende que estamos en una alianza, ¿no? Es decir, tú me ayudas a tener trabajo y yo aporto valor a la organización, ¿no? Por lo tanto, la cuestión del trabajador no es lo que yo cumplo, sino en qué medida yo soy útil para la organización, en qué medida yo puedo mejorar. El trabajo para toda la vida se ha acabado. El trabajo de quien entraba en una empresa o en una fábrica y se jubilaba a los 30, 35 años es ciencia ficción, ¿no? O sea, esto ya, algunos lo hemos visto en nuestros padres, pero a otros lo habéis oído posiblemente en vuestros abuelos, ¿no? Eso se ha acabado y por lo tanto la actitud del empleado tiene que ser diferente y la actitud del empleador también tiene que ser diferente porque son tiempos diferentes. Muchas empresas grandes y pequeñas pasan por crisis en cuanto a crisis con los consumidores, un problema de comunicación. Por ejemplo, cuando un community manager puso algo en redes sociales que tal vez para una persona le pareció mal a una persona, lo tomó con otra perspectiva. ¿Cómo sale una empresa de esa crisis? Porque es difícil, se vuelve viral, tiene muchos comentarios. ¿Cómo sale una empresa de ese problema? Las redes sociales evidentemente han trastocado toda la dinámica de comunicación y tiene un nivel de accesibilidad a lo que hace la organización enorme y al mismo tiempo los consumidores o otros grupos de interés saben permanentemente lo que está pasando. Ahora bien, yo no hablaría de crisis online o de crisis no online. O sea, al final la reputación de una organización no hay una reputación online, hay una reputación que se percibe de una determinada manera en las redes sociales y se percibe de otra manera en otros ámbitos, ¿no? Es verdad que las redes sociales tienen un efecto multiplicador, un efecto amplificador y probablemente se maneje con más ligereza de la que es necesaria, ¿no? Es decir, un community manager tiene una capacidad de actuación, pero un community manager debe responder a una estrategia y alguien en determinados momentos le tiene que decir si pongo esto o pongo lo otro, ¿no? El problema es que Twitter y las redes sociales, y digo Twitter por su dinámica, hace que a uno se le caliente la boca, ¿no? Y posiblemente hay gente que se deja llevar, ¿no? Entonces decía mi abuela que uno es prisionero de sus palabras y es dueño de sus silencios, ¿no? Entonces hay que intentar ser un poco cauto, porque el problema es que las redes sociales, algo que se pone, puede tener un efecto boomerang y, como tú dices, a lo mejor no hay un problema en sí mismo, pero se amplifica hasta tal punto por lo que se hace en redes sociales que se convierte en una crisis en sí mismo, que la mecha ha prendido precisamente por determinado tipo de comentarios o determinado tipo de temas que se han comentado en redes sociales, ¿no? Pero las redes sociales son también un instrumento maravilloso, ¿no? Porque te permite llegar a mucha gente, llegar en tiempo real, o sea que yo no creo que hay que culpabilizar a la red social en sí mismo, es un instrumento. Depende de quién lo usa y cómo lo usa, que se use bien o mal. Ok, me interesa mucho el tema de que los empleados deben comunicarse con los directivos para tal vez de ahí pueda salir una solución cuando se presente una crisis. Tal vez hay algún factor común por el cual muchas empresas también hacen lo contrario, solucionan el problema despidiendo a mucho personal y hay falta de comunicación. ¿Hay algún factor común por el cual se da esta situación? Las decisiones empresariales a veces son complicadas, ¿no? Y es verdad que hay veces que las empresas para poder sobrevivir tienen que eliminar determinado tipo de costes, pues porque vivimos en una economía globalizada. No se trata de si yo tengo que reducir personal o no, sino qué voy a hacer yo para que en caso de que reduzca personal ayude
ponga los medios, los recursos para que esas personas a lo mejor puedan salir en las mejores condiciones, puedan buscar otro trabajo, puedan buscar otra alternativa. Yo creo que hay empresas que realmente cuando tienen que acometer reducciones de personal lo gestionan bien, y hay otras que cuando tienen que acometer reducciones de personal lo gestionan muy mal. Pero esas personas que se van de la empresa van a ir hablando de lo que ha pasado en esa empresa, ¿no? O sea, que tendríamos que ser cautelosos a la hora de mis ex empleados, porque los ex empleados muchas veces son el foco principal de que se hable mal de una organización, precisamente porque el comportamiento a lo mejor en ese momento no ha sido el adecuado. Terminamos este programa donde hemos dialogado sobre la comunicación en tiempos de crisis. Hoy nos acompañó el doctor Adrián Cordero y los estudiantes Bárbara Zúñiga, Felipe Colino y quien les habla, Débora Paladines. Muchas gracias.